Las plantas son aquellos seres vivos que no se desplazan de un lugar a otro, es decir, son aquellos seres que están sujetos al suelo por medio de raíces. Y estos seres vivos nosotros los podemos observar en los bosques, en el parque o incluso en las macetas de nuestra querida madre. Las plantas son unos seres vivos que a pesar que no pueden hablar o comunicarse con nosotros, son muy importantes para la vida del ser humano, así como la de los otros animales. ¿Cuáles serán las principales funciones vitales de los seres vivos, también conocidos como las plantas? Las plantitas son aquellas que se caracterizan porque nacen, crecen, se relacionan, se reproducen y siguen creciendo. La pregunta es, Miss, ¿pero las plantas no mueren? Claro que se pueden marchitar o morir, siempre y cuando no han recibido el suficiente líquido o agua o la luz solar por la cual también viven. Hay casos en los cuales mamita o papito que tiene una macetita allí presente, quizás porque no le echó el agua necesaria y no recibió luz solar, la plantita muere. Usualmente cuando están en los bosques, en los parques, no sucede debido a que está en su hábitat natural y asimismo recibe el agua necesaria y la luz solar. Asimismo, la recomendación necesaria es que si tú tienes una macetita en tu casa, no te descuides. ¿Por qué? Porque también el echarle mucha agua genera que la plantita se pueda ahogar. El hecho también de que le expongas mucho al sol durante tanto tiempo puede generar también que la plantita muera. Entonces, todo en exceso hace daño. Es mejor darle lo necesario. Según los científicos, hay millones de especies diferentes en el mundo, en la Tierra. Hay plantas enormes, como los árboles, y que se caracterizan porque dan sombra, y aquellas que son pequeñitas como una flor. Pero ¿qué tienen en común? Es que tanto las plantas, seres vivos, enormes como pequeñas, se caracterizan porque son capaces de fabricar su propio alimento. No necesitan de otro ser para poder vivir. No, ellos son capaces de fabricar su alimento. Gracias a la fotosíntesis, un proceso en el cual se transforma la luz del sol y la materia orgánica en alimento, es decir, a través de las raíces ellos absorben el líquido necesario, reciben la luz solar, lo cual genera que el ser vivo, también conocido como planta, pueda liberar el oxígeno, que es un elemento muy importante, ya que gracias al oxígeno nosotros podemos vivir. Es decir, que si no hubieran plantas, no habría vida. Hace mucho tiempo, las plantas fueron una de las primeras formas de vida. Su color predominante es el verde. No quiere decir que todas las plantas sean verdes. La mayoría de ellas se caracteriza por tener el color verde. La planta, que es un ser vivo, se caracteriza porque tiene clorofila y esta ayuda en el proceso de la fotosíntesis, en la liberación de la plantita con el oxígeno. Asimismo, a través de la fotosíntesis, que es un proceso de liberación del oxígeno, ellos también fabrican su propio alimento. Clasificación de las plantas. Las plantas se clasifican en 4: algas, musgos, helechos y fanerógamas. Las algas se encuentran en el mar
o en el río. Los musgos se caracterizan porque viven en tierra. Los helechos se caracterizan porque viven en las superficies. Y las fanerógamas son aquellas llamadas plantas superficiales que tienen una flor. Entonces, nosotros tenemos una gran variedad de plantas. Cada una de estas necesita de la fuente de vida más importante, el agua, para poder sobrevivir y la luz solar. Un aspecto muy importante es que según su utilidad, las plantas pueden ser alimenticias, es decir, nos brindan el alimento. Hay plantas medicinales que curan al ser humano, plantas ornamentales que adornan mi habitación, que adornan la sala de mi casa, y plantas industriales que son aquellas procesadas por el hombre, como por ejemplo el algodón o el aceite de oliva. Fueron extraídos de plantas, pero a través de un proceso químico es que se ha obtenido el algodón o el aceite de oliva, así como otros elementos más. La pregunta es, ¿las plantas son importantes? Pues claro que sí, las plantas son muy importantes porque primero que todo nos dan el oxígeno, nos sirven de alimento, curan enfermedades, adornan mi casa y, por supuesto, gracias a procesos químicos realizados por el hombre, podemos obtener otros elementos muy importantes como es el caso del algodón, aceite de oliva y muchos más.